Bueno, quiero que por favor abran su Biblia en el capítulo 15 del libro de Jeremías. ¿Ya lo tienen ahí en Jeremías? Jeremías capítulo 15, vamos a leer del verso 15 en adelante, pero quiero poner en contexto la predicación. Eh, el capítulo 14 es una profecía que está dando Jeremías al pueblo de Judá, a la tierra de Judá, a Jerusalén, diciéndoles que, bueno, en esa época hubo una sequía muy grande. Y les está diciendo Jeremías que la razón por la que está la sequía tan grave, tan tremenda, es por todos los pecados que ha cometido el pueblo. Y les dice además algo Jeremías de parte de Dios, les dice que esta vez Dios no se va a arrepentir y que va a llevar esta sequía hasta sus últimas consecuencias. Y en el capítulo 15, en la primera parte, les dice que Dios ya colmaron la paciencia de Dios, que ya no se va a arrepentir y que ahora los va a destruir con 4 plagas. En el capítulo 15, esa es la primera parte del capítulo 15. Y bueno, lo que sigue es lo que ya termina Jeremías la profecía, y entonces entra Jeremías ante la presencia de Dios y se pone a orar Jeremías y levanta una oración a Dios. Y es lo que quiero que veamos, esta oración que hace Jeremías y que veamos y sintamos el espíritu que tenía Jeremías. Y como hablábamos hace 8 días, que veamos qué nos puede enseñar la actitud de Jeremías, qué cosas estamos haciendo bien conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida, qué cosas estamos haciendo mal, y las cosas que estamos haciendo bien, sigamos haciéndolas bien, perfeccionémoslas, pero las que estamos haciendo mal, aquí dice algo muy importante que Dios quiere para con nosotros. Entonces, vamos a leer lo que le dice Jeremías. Verso 15 le dice lo siguiente: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Bien, como dije antes, el capítulo 14 habla de la sequía, el capítulo 15 habla del castigo a Judá, que Dios no se va a arrepentir, y en el verso 15, a partir del verso 15 del capítulo 15, es la oración que está haciendo Jeremías, y empieza Jeremías hablando a Dios, y prácticamente sería que empieza a reclamarle. Vamos a ver poco a poco qué es lo que le está diciendo Jeremías a Dios. Miren, vamos al verso 15, dice: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Dios lo había dejado? ¿Ustedes creen que Jeremías había sido abandonado de parte de Dios? Pero veamos la situación de Jeremías. Había sequedad en la tierra, y al haber sequedad no hay cosas que comer. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que Jeremías se había quedado sin comer? Yo creo que sí, algunos días, pero que Jeremías definitivamente no iba a morir de hambre. Hay una gran diferencia entre padecer hambre y entre morir de hambre. La sequía era tremenda, y esto es lo que está Jeremías reclamándole a Dios. Miren cómo dice: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, como si Dios no estuviera con él y como si Dios no lo hubiera visitado. Pero acabamos de ver y de entender que Dios estaba con él y que Dios sí lo había
visitado, porque es lo que le está reclamando, ¿no? Y véngame de mis enemigos. Dice, no me reproches en la prolongación de tu enojo. ¿Qué quiere decir reprochar? Cuando alguien te reprocha algo es que te está, ¿qué? Reclamando. Y le dice, no me reproches, es decir, no me reclames en la prolongación de tu enojo. Es decir, Jeremías de inicio está diciendo que no acepta que Dios le vaya a salir con que no hizo bien estas cosas. Es como nosotros. Cuando nosotros venimos a la iglesia y que nosotros hacemos una oración para aceptar al Señor y que nosotros nos bautizamos, decimos, ahora sí ya estoy haciendo todo bien, ¿no? Vengo los domingos a la iglesia, oigo los sermones, me gustan o no me gustan, pero me gusten o no me gusten, tomo lo bueno, desecho lo malo y lo que oigo trato de ponerlo por obra. Es que así no me vayas a salir con que todavía me faltan cosas que aún tengo que añadir. Y es como un reclamo de Jeremías, lo vemos claramente. Primero le dice que no lo visita. Segundo, le pide que tome venganza de sus enemigos, o sea, tiene Jeremías enemigos. Y tercero, le dice, no me reproches, o sea, bastante hago con padecer lo que estoy padeciendo como para que todavía vayas a venir Dios y me vayas a reprochar algo con que no hiciste bien esto, ¿no? Pobre Jeremías, pobre de nosotros, ¿cómo sufrimos? Porque nosotros somos como Jeremías, nosotros somos la iglesia y la iglesia es un tipo Jeremías es un tipo de la iglesia y el mundo y el mundo es el tipo de lo que está sucediendo a Judá. Dios no se va a arrepentir del castigo que viene. Dios no se va a arrepentir del mal que viene sobre la tierra, porque es algo que Dios profetizó desde hace muchísimos años. Y nosotros tenemos que vivir mejor que Jeremías, como lo hacía Jeremías, que daba testimonio, estaba dando profecías, estaba tratando de convencer al pueblo que se arrepintiera, y el pueblo se había convertido en enemigo de Jeremías. Por eso dice, toma venganza de mis enemigos, toma venganza de aquellos a los que les predico y no me hacen caso, y lejos de hacerme caso, me agreden. Sigue adelante. Verso 16 dice, fueron halladas tus palabras, o sea, yo encontré tus palabras, tú me hablaste, yo las acogí en mi corazón y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría. ¿A quién no le da gozo y alegría oír que Dios nos ama, oír que Dios nos perdona, que tenemos reservado el cielo para nosotros? Esas cosas fue las que escuchó Jeremías y provocó gozo en él. Dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, verso 17, yo no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Yo quiero que entendamos bien esta figura, esta sombra de la iglesia con Jeremías. Como digo, muchos de nosotros creemos que estamos actuando bien y lo estamos haciendo, es decir, aceptamos al Señor, nos bautizamos, venimos a la iglesia, oímos un sermón y dices, tengo que arreglar esto, tengo que eliminar esto, tengo que perdonar a tengo que hacer esto, tengo que ser fiel con los diezmos, tengo que ser fiel con esto, y parece que estamos bien, y estamos bien. Pero cuando nos viene algo que parece que es negativo, entonces empiezan los reclamos y decimos, oye, Señor, ¿cómo de que me quedé sin trabajo? ¿Cómo de que tengo problemas con mi esposa? ¿Cómo de que mis hijos tienen problemas? ¿Cómo de que estoy temeroso, de que no tengo paz en mi corazón? ¿Cómo es de que les contaba que esta semana que pasó, la balacera que hubo en el aeropuerto, le tocó a mi esposa? Y según lo que me platica, pues lo vio como de aquí a la esquina. Pero esas cosas no nos afectan hasta que no nos pasan a nosotros. Me contaba mi esposa de que tiene un conocido en Monterrey. Y este conocido un día le platicó que iba en su camioneta, cuando de repente dos camionetas adelante de él se cerraron una contra la otra y empezaron a balacearse.
Y bueno, cuenta este amigo de mi esposa que se orinó del susto y que salió corriendo de la camioneta y huyó de ahí del lugar. Y cuando lo oyó mi esposa y me lo platicó a mí, tuvimos la misma reacción. Bueno, sí, pero eso es en Monterrey, o sea, es en México, pero no nos afecta. Y cuando sucedió lo que le sucedió a mi esposa, entonces dices, achis, ya se nos está acercando esto. O cuando alguien de nosotros es asaltado y entonces dices, pues no que estoy contigo, no que tú estás conmigo, Señor, no que a mí no me van a pasar nada, no que haya abundancia para mí, no que yo no voy a tener necesidad, no que yo, y entonces empieza el reclamo, como empieza el reclamo de Jeremías. Pero vamos a ver lo que le contesta Dios a Jeremías. Vamos a ver qué es lo que sucede si la actitud que nosotros tenemos, si es que tenemos esta actitud, es una actitud correcta, o si tenemos nosotros que entrar en razón y saber qué es lo que Dios le contesta a Jeremías, quizá podamos aprender algo de esto. Verso 17, repito, dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Mira, algunas veces a nosotros, por ejemplo, que somos cristianos y que nos hemos convertido, dejamos de hacer muchas cosas con la gente de nuestro trabajo, con la gente de la escuela, porque hacemos lo que dice aquí Jeremías, dice, me senté solo, no me sentí solo, me senté solo, es decir, me senté aparte. Y eso trae como consecuencia, eso trae como consecuencia cosas que a nosotros no nos agradan del todo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Quién de las mujeres que está aquí, siendo como somos hijos de Dios e hijas de Dios, iría a una despedida de soltera en donde saben que va a haber strippers? Porque ahora así se acostumbra. ¿Quién iría? Y no dirías, me senté, ¿cómo? Sola, porque esto me indignó. Y de haber obedecido tu palabra y de no haberte ofendido, me trajo como consecuencia que mis amigas me agredieran a mí. Porque ahora yo no me comporto como ellas. Y me sentí indignado, me senté aparte. Y entonces decimos, ¿cómo sufrimos los cristianos? ¿Cómo sufro yo que soy cristiano por estas cosas? Vamos a seguir adelante. Eso es lo que le está diciendo en otras cosas Jeremías. Dice, verso 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? ¿Qué quiere decir desahuciada? ¿Que no tiene qué? Que no tiene solución, que los médicos dijeron, ya quédate así porque no va a haber remedio para ti. Y dice Jeremías, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? O sea, le está echando la culpa. Porque te obedecí, es que mi dolor es perpetuo. No tiene manera de cicatrizar la herida, es decir, nunca voy a volver a ser amigo, o mis amigas van a ser amigas de mí, o mis amigos van a volver a ser de mí. Siempre voy a estar como el apestado, el que no va a los strippers, a las strippers. No, yo no hago ese tipo de cosas y por eso tengo un dolor de desahucio, ¿no? Y después dice, no admitió curación, pregunta y dice, ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Quién no le ha pasado esto? Que dice, no me voy a juntar con mis amigos y dices, ¿de verdad será que Dios existe? ¿Será que de verdad vale la pena todo esto por lo que estoy pasando? ¿Será que vale la pena? Es lo mismo que dice Jeremías. ¿Cómo lo dice Jeremías? ¿Será que qué? Verso 18, ¿serás para mí como cosa ilusoria? No me estaré yo imaginando que me hablas y que me dices que no me junte, que no participe, que no haga. ¿De veras eres un Dios real? Y después le dice, eres como aguas que no son estables. Esa es mi relación contigo, que a veces tengo una relación padrísima y a veces dudo de tu presencia. ¿Quién no se ha sentido así de esta manera? Muchos de los que estamos aquí nos sentimos de esa manera. Vamos a ver qué es lo que Dios le contesta a los reclamos de Jeremías.
Le dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Vamos a definir primero estas dos palabras. Porque Dios, en lugar de consentirlo, sí, mi chiquito, que no te tienes amiguitos allá en la oficina, que ya no tienes amiguitos en la escuela, que ya no dices groserías, ni eres el campeón del albur, ni eres el campeón de las tranzas, ni eres el campeón de lo que antes eras, y ahora estás sentándote tú solito. Lo empezó a chiquear. Pongan cuidado las mamás, porque las mamás y las abuelas, principalmente, son las que chiquean al niño en lugar de educarlo. Pero aquí no se trata solamente de niños, se trata de nosotros. Dios no lo chiqueó. Dios le dice, ¿tienes primero que qué? Lean ahí. Dice, si te convirtieres, mira lo que dice, ¿quién tiene que dar el paso? ¿Quién es el que tiene que tomar la acción? Yo, y lo primero que tengo que hacer ¿qué es convertirme? ¿Qué es convertirse? Cuando dices, voy a convertir mi casa, la vas a reconvertir. Vamos a ver lo que dice el diccionario, que es convertir. Convertir quiere decir cambiar una cosa en otra. Hacer cambiar a alguien de opinión, de idea, etc. Hacer que una persona llegue a ser algo distinto de lo que era. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué? Que seamos una persona diferente a la que somos. Siéntate tantito a pensar esto. ¿No había actuado bien Jeremías? ¿No has actuado bien tú cuando te convertiste, cuando te bautizaste, cuando oyes una predicación y dices, tengo que cambiar esto? ¿Y crees que ya llegaste allá? ¿Crees que ya lo alcanzaste todo? El apóstol Pablo hace algo para llamar nuestra atención y dice, mira, te voy a decir quién era Pablo. Cuando fue educado en la universidad, él fue educado a los pies del mejor maestro del judaísmo de su época, uno que se llamaba Gamaliel. Y él dice que para con él mismo, para con su conciencia, era un judío de judíos, era un fariseo de fariseos, había varias sectas en las que se dividía el judaísmo. Y la que era Pablo dice que él, conforme a su secta, era intachable, era irreprensible, no había alguna cosa que le dijeran. Si tenía que ir a Jerusalén 3 veces al año, Pablo iba 3 veces al año. Si tenía que diezmar del trigo, de la menta, del comino, él diezmaba de la menta, del comino, de todo. Si tenía que guardar la fiesta del Sabbat, él guardaba la fiesta del Sabbat. Si tenía que sacrificar un cordero sin mancha, macho, de 1 año de edad, que fuera perfecto, él lo hacía. Lo tenía que comer de pie, sin sal, con hierbas amargas, en la noche, puesto en pie, con el bordón en la mano, él lo hacía. Era irreprensible en todo. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo se convierte y dice en la carta a los filipenses, dice, no que yo ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que me levanto y veo lo que está, hagan de cuenta que había una barda que le impedía la vista. Entonces dice Pablo, en el griego lo que quiere decir es, me levanto y veo más allá de la barda para ver si logro asir. ¿Qué quiere decir asir? Coger, sujetar, alcanzar aquello para lo cual yo fui llamado. Pero la iglesia, tú y yo tenemos la actitud de Jeremías. Si yo ya me convertí, si yo ya me bauticé, si leo la Biblia todos los días, si ya no veo la telenovela de las 9:30, bueno, nada más veo la primera mitad porque la segunda sí la veo. Dices, ¿por qué me encuentro en la situación en la que me encuentro? Que el trabajo no me alcanza, o que no tengo trabajo, o que tengo problemas con mi esposa, o que mis hijos esto, o que... Entonces empiezas a reclamarle a Dios. Y dices, y yo le predico a mis amigos y me ha salido contraproducente porque en lugar de que ellos acepten y vengan, ellos ahora me tengo que segregar porque no puedo participar de sus pecados. Y Pablo dice, me levanto y veo lo que está atrás de la barda para ver si logro asir aquello para lo cual fui llamado, que es lo mismo lo que el Señor le está diciendo a Jeremías. Le dice que te tienes primero que ¿qué? Que convertir. Aún no has alcanzado aquello para lo cual yo te he llamado.
No te sientas el muy salsa, no te sientas que ya te debo dinero, no te sientas que ya te debo de cumplir todo, no te sientas así porque aún no has llegado al punto a donde yo quiero que llegues. Pero es una condición, le dice, si tú te conviertes, va a haber una consecuencia. Le dice, si te convirtieres, ¿yo te qué? Yo te voy a restaurar, es decir, te voy a dejar como nuevo. Te voy a dejar como nuevo. ¿Sí han visto ese programa que se llama Los Restauradores en el History Channel? Es un programa padrísimo, porque estos chavos se dedican a restaurar cosas viejas. Y en su terreno, en donde tienen su taller, tienen unos aparatos viejísimos de lo que no se imaginan. Por ejemplo, tienen muchos refrigeradores de Coca-Cola, de los años 30, 40, que están ahí echándose a perder esperando que alguien llegue y lo compre. Entonces puede llegar alguien y lo compra, o le pueden llegar con un aparato que tienen ellos viejo. Hay gente que ha llegado, por ejemplo, con juguetes de los años 30 y que dice, pues yo cuando me lo regaló mi papá yo me montaba en él y mira, han pasado tantos años y ahora lo quiero restaurar para dárselo a mi nieto. El caso es que llegan con estos aparatos viejísimos, todos echados a perder, y los dejan como nuevos. Los dejan con el mismo color, el mismo tono de pintura, y le pueden echar las mismas monedas de 1 centavo, de 3 centavos, o 3 centavos, y le sigue dando una Coca-Cola, o le siguen dando chicle. Eso es lo que Dios dice que nos va a ¿qué? A dejar como nuevos, sí que, si nos convertimos. Esto no es gratis. No creas que ya lo alcanzaste todo. No se vale reclamarle al Señor. No se vale. Mira, el apóstol Pablo, hablando nuevamente de él, dice una cosa. Dice, yo sé tener en abundancia, pero también sé tener en escasez. Y yo me pregunto, si tú aquí tuvieras en abundancia, fíjate lo que digo, abundancia, ¿cuánto darías a los pobres? Mucho. Seguramente todos decimos mucho. ¿Y por qué cuando no tienes, no das nada? Pablo dice, yo sé tener en abundancia y sé tener en escasez. Y yo pregunto, aquí debe de haber gente que no tiene trabajo, o que no tiene el trabajo que quisiera tener, ¿o no? ¿No? Y dices, ay Señor, si yo tuviera, ¿no? Pero que le reclamamos al Señor y yo digo, ¿y esos que no tienen? Que no tienen lo que quisieran, pero que tienen, ¿algún día se habrán quedado sin comer? ¿Alguien se habrá quedado sin comer? Yo estoy seguro que no se han quedado sin comer. Claro, si yo gano 30, 40 mil pesos y tengo acostumbrada a mi familia a ir a comer los domingos al restaurante que quieran, y de repente viene una época de crisis mala y dices, ahora no va a haber de limón, chatos. Entonces, Señor, ¿por qué me maltratas así? No, pues es que estamos acostumbrados a que ya viene el verano, vamos a cambiar de ropa. Viene el invierno, vamos a cambiar de ropa. Vienen las vacaciones, no me puedo poner el mismo traje de baño. Viene una fiesta, tengo que comprarme un vestido, porque estamos en ¿no? Pero cuando estamos en la escasez, no damos gracias a Dios porque tenemos trabajo para Pero te aseguro que cuando tienes abundancia, no das como dice el Señor que debes de dar. Te voy a decir cómo dice el Señor que debes de dar. Tienes que leer Deuteronomio. El libro del Deuteronomio dice que básicamente lo que hace es ponerte dos caminos delante. Dice el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. El camino de la desobediencia fue el camino que escogió el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y primero fue invadido el pueblo de Israel, es decir, las 10 tribus, y después fueron invadidas las tribus de Judá y de Benjamín. Pero como haya sido, estas dos, cuando hubo la abundancia, no supieron comportarse obedientemente. Porque obedientemente, dice lo siguiente, el que quiere ser obediente, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, y que te da ¿en qué? En abundancia.
Cuando un empleado de tu pueblo venga a ti y te diga, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar. ¿Sabes cómo se le despedía? ¿Cómo crees que se le despedía? 20 días por mes, vacaciones y todo lo que dice la ley del Seguro Social. ¿Sabes qué le decía Dios al pueblo? Le decía, lo vas a despedir dándole abundantemente de lo que tienes. ¿Cómo es? Abundantemente. Oye, pero nada más me trabajó un año. Tú dale abundantemente, de acuerdo a lo que te produjo ese año. Si el pueblo de Israel y el pueblo de Judá hubieran seguido esa orden, no habría habido pobres en medio de Israel. Pero cuando viene el Señor Jesús, les dice, los pobres siempre van a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque no cumplieron la ley. Y yo me pregunto, cuando tú le pagas a una señora para que te haga el quehacer en tu casa, ¿cómo la despides? ¿Cuánto le pagas? No vayas a salir con que el mínimo porque no te azotes, ¿no? Y dice, cuando ella te dice, ¿sabe qué? Que ya mi marido no quiere que yo trabaje con usted. Como tú no la diste de alta en el Seguro Social, tú dices, zafín zafado, ¿no? Eso es lo que dice, zafín zafado es perdonado, porque como no la tengo dada de alta en el seguro, pero el Señor dice que tú, cuando ella te diga, me voy, tú le des, ¿qué sería darle en abundancia? 2 días de trabajo, hermano, ¿no? No, en abundancia, tú ponte del otro lado. Si tú trabajaste un año, ¿cuánto te gustaría que te despidieran? ¿Cómo te gustaría que te despidieran? 1 día y medio, hermano. Soy bien conformista yo, ¿no? Pero todos echamos cuentas y decimos, no es lo que yo digo, es lo que dice el Señor. Pero nadie de los que estamos aquí, que no tenemos el trabajo que quisiéramos, que no tenemos el ingreso que quisiéramos, nos hemos quedado sin comer. Nadie de los que estamos aquí. Y Jeremías le está reclamando y Dios lo que le dice es, lo primero que tienes que hacer es convertirte para que haya una restauración en tu vida. Si no hay una conversión, si no hay un deseo de agradar a Dios, no de hacer cuentas, óyeme lo que te digo, no de hacer cuentas, porque ni siquiera fueron los filipenses los que dice el apóstol Pablo, y ellos dieron más allá de sus fuerzas. ¿Qué quiere decir que das más allá de tus fuerzas? Que todos somos tan ordenados que tenemos un presupuesto. Entonces dices, yo solamente puedo dar 5 pesos de ofrenda, pero porque hasta ahí llegan tus fuerzas. Pero dicen los filipenses, dice Pablo de los filipenses que ellos dieron más allá de sus fuerzas. Es decir, que si ellos tenían programado comer 3 veces a la semana carne y una vez pollo y los demás días verduras, ellos estuvieron dispuestos a comer no sé cuántas semanas solamente verduras, con tal de ahorrar más dinero para que la ofrenda, en lugar de hacerse de 5 pesos, fuera de 15. Y juntándola cada semana durante 6 meses, fuera X cantidad de dinero y pudiera ser enviados, porque había otros hermanos que eso sí estaban padeciendo hambre. Pero si aquí uno de nosotros no tiene trabajo, el primero que se nos viene encima, ¿quién es? ¿Las mujeres no saben? ¿No saben? No saben. Les voy a dar una pista. La esposa. La esposa. Y no es que la esposa sea más mala que el hombre, pero estamos acostumbrados a tener un nivel de vida. ¿Y cómo crees que si yo le doy a mis hijos jugo Gerber con Gerber de frutas, Gerber de pollo, cómo crees que voy a ir al mercado a humillarme, a darle a mis hijos hígado de pollo mezclado en mi propia licuadora? O sea, no hay una adaptación, no es regaño, es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Le dice, tienes que ¿qué? Convertirte para que haya una restauración. La gente no se convierte porque pensamos primeramente en nosotros mismos. Y lo que tenemos que convertir en nuestro corazón para dejar de pensar en nosotros mismos y agradar a Dios antes que a mí mismo. No pasa nada, por cierto,
Es algo que se los quiero confesar a las mujeres. Ningún hombre, óiganlo, me atrevo a decir que ninguno de los que estamos aquí, o de los hombres que conozcan el futuro, o que hayan conocido atrás, se acuerdan del vestido que llevaron a la última fiesta a las mujeres. Nadie nos acordamos. No nos acordamos, de verdad, no me acuerdo. Ni qué bolsa llevaban, ni qué blusa, ni si se les rompió la media, no me acuerdo. No nos acordamos. Con toda confianza pueden volver a usar el vestido. Con toda confianza. No nos acordamos. De verdad. Verso 18 seguimos. Si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Y qué más? Y delante de mí estarás. No es Dios el que se oculta. Es el hombre el que no está delante de Dios. Porque lo que Jeremías le reclama a Dios es, ¿dónde has estado? Déjame verte. Y lo que Dios le dice es, tú vas a estar delante de mí. Yo no me escondo, tú eres el que no estás delante de mi presencia. Y le dice, y además, primero es que convertirte, ¿para qué? Para que haya una restauración. Pero Jeremías creía que hacía todas las cosas bien. Y mira lo que le dice Dios. Y sí, o sea, ese sí es un condicional. Si tú entresacas lo precioso de lo vil, vas a venir a ser como mi boca. ¿Qué quiere decir entresacar? ¿En dónde podemos aplicar este entresacar? Un ejemplo bueno para entresacar. ¿Han visto son trenzas de hilo que hacen, que son costureros, ¿no? Y que vienen con una aguja. Y dice, si tú tienes tu ropa es de color negro, tienes que buscar el hilo color negro y con una aguja entresacarlo. Es decir, nosotros, en otras palabras, somos una cosa llena de faltas, llena de pecados, llenas de cosas que Dios quiere pulir en nosotros. Mira lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no seamos salvos. Lo que estoy diciendo es que no somos perfectos. Y Dios quiere que tú y yo seamos, y para ser perfectos tenemos que entresacar lo precioso de todo lo vil que hay en nosotros. Por eso es que dice que cuando el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados de forma. Y no solamente del cuerpo físico, sino a un cuerpo espiritual. Vamos a ser perfeccionados. Pero antes tenemos que ir sacando lo precioso de lo vil que hay en nosotros. Y eso solamente lo logramos hacer cuando somos convertidos, para que entonces seamos restaurados. Mira, el ejemplo que puse del vestido parece cosa de nada, pero habla de la actitud que tenemos hombres y mujeres cuando no estamos dispuestos a ceder. Cuando pasamos por épocas de vacas flacas, entonces es cuando se ve la disposición más que la disposición, se ve la fe que tenemos como marido y mujer en lo que Dios puede hacer por nosotros. Porque te vuelvo a repetir, nadie se queda sin comer. Y si se queda sin comer, quizá de ser porque ya está harto de comer 6 días a la semana frijoles y no quiere comer un séptimo día. Pero de que se queda sin comer, no se queda sin comer. A lo mejor repite arroz todos los días, pero de que se queda sin comer, no se queda sin comer. Y eso precisamente. Si tú dices, sí es cierto, así soy, ahí es en donde dices que tienes que, ¿qué? Tu corazón. Tienes que dejar que darle tu corazón al Señor para que entonces pueda ser restaurado. Y tienes que reconocer que ese orgullo, porque es orgullo. Claro, a nadie nos gusta comer 7 días a la semana caldito de pollo. De verdad que no. Pero si hubiera la necesidad y es lo único que hay para comer, tienes que sacar lo precioso de entre lo vil, lo precioso, y sentarte y decir, Señor, gracias, porque es el 7º día que no me falta de comer. Nuestra oración sería, Señor, como un esfuerzo más de mi parte,
Hoy, en séptimo día, como también por caldo de pollo. Y lo que Dios quiere es que transformemos nuestra manera de pensar para que podamos ser restaurados. Otro ejemplo, Dios les dio maná y ya estaban hartos. Esa es la actitud. Tienes que sacar lo precioso de entre lo vil. Estaban hartos del maná. Ya chole, Señor. Allá en Egipto comíamos cazuelonas de pollo de papa con carne y con cebolla y mira qué sabor tenían, ¿no? Hasta que viene el Señor y les da las aves, dice que vomitaban y les salía por la nariz, o sea, no porque les hicieron daño, fue la manera en la que comieron. No es que venían envenenadas los pájaros, no. ¿Tú te imaginas cómo comieron estos? Que dice que volvieron el estómago y se les salía por la nariz, como si nunca más fueran a comer carne. Tenemos que ser entonces, ¿qué? Convertirnos. Y luego dice, si entre sacares lo precioso de lo vil hay una consecuencia, serás como mi boca. Vas a hablar cosas prudentes, entendidas. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Todos tenemos esa tentación, con tal de ser aceptados en el grupo, con tal de que no nos señalen, hacemos lo que ellos quieren, pero lo que Dios dice es conviértete, te restauro y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué quiere decir que no te conviertas a ellos? No hagas lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que ellos hacen? Tranzas, mentiras, robos, blasfemias, borracheras, orgías. Comentaba también en la mañana un caso que tenemos ahorita. El año pasado se vendió una convención de una asociación y bueno, se hizo de manera directa y dejó mucho dinero para el hotel, me parece que 3 millones de pesos. Y este año llega el presidente de la asociación, que ya se va, y habla con la vendedora y le dice, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer con ustedes otra vez, pero esta vez quiero llevarme una lana. Ya el año pasado lo había pedido y la respuesta fue no. La vendedora desobedeció las instrucciones de la compañía, de nosotros, y recomendó una agencia. O sea, nosotros no, pero él sí. Para el caso, viene siendo lo mismo. Y ahora resulta que se firmó un nuevo contrato, ya no con el hotel directamente, sino con una tercera, con una intermediaria, en donde la intermediaria, obviamente para darle la mordida al presidente de la asociación, tuvo que subir el valor del contrato. Pero con lo que no contaba, ni la vendedora, ni el presidente, ni el hotel, es que el tesorero de la asociación pidió ir a conocer el hotel. Y estando en el hotel, ¿qué creen que pidió? El contrato. Y yo pregunto, ¿qué contrato le van a dar? Porque él pagó el año pasado 3 millones de pesos y este año va a pagar 3 millones y medio de pesos o 4, no sé cuánto vaya a pagar, con exactamente los mismos beneficios que tenía el año pasado. Y como no han subido los precios, entonces debería de ser el mismo precio. Pero ahora, ¿cómo le dicen que el nuevo contrato dice 4 millones de pesos? O lo que diga. Algo pasó. No te hagas tú a ellos. Ellos se tienen que hacer a ti. ¿Quién está en problemas? El hotel, la vendedora y el presidente de la asociación. ¿Y quiénes no están en problemas? Nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nos hemos convertido en jueces de la vendedora, porque es nuestra responsabilidad directa. ¿Y qué le va a pasar? Desobedeciste. Y están poniendo en entredicho el nombre de la cadena hotelera, que no aceptamos ese tipo de cosas. Nosotros. Si de nosotros depende, si tú vienes a hacer un negocio directo con nosotros, no lo hacemos. Si te contratas a otro y te sale bien la tranza, pues allá tú. A nosotros te cobramos lo mismo. Si sacares lo precioso de entre lo vil y no te hagas a ellos, sino que ellos se hagan a ti. ¿Sabes cuántos negocios hemos perdido porque no somos así? Muchos millones de pesos. ¿Soy perfecto? ¿Somos perfectos en Mapresa? En ninguna manera, pero no estamos chillando.
O tratamos de no llorar como lloraba Jeremías. Yo ya me convertí, yo ya me bauticé, voy a todas las reuniones de los domingos, voy a las reuniones de los viernes, voy a la semana de oración e intercesión. Bueno, ¿qué más quieres que haga? Y mira nomás las cosas que tengo aquí, cómo padezco yo. ¿Cómo padezco? Pobrecito de mí, pobrecitos de nosotros. O de la chamba que tienes, ¿no? Es que, por ejemplo, los taxistas, que sube la gasolina, pobrecito, pobrecito. Pues, esa es tu chamba, apechúgale, hermano, no hay de otra. ¿O qué? ¿Quieres un descuento especial por ser hijo de Dios, por ser cristiano? Dice, verso 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti. Ahí está el detalle. ¿Cómo? Yo por eso me convertí, para ya no tener problemas. Momento, fíjate lo que está diciendo. Te va a convertir en un muro fortificado ¿de qué? De bronce. ¿Y qué van a hacer? Van a pelear contra ti. Van a pelear contra ti. Es decir, por dentro vas a tener paz, pero por fuera vas a tener guerra. ¿Me doy a entender lo que digo? Un muro fortificado era un muro que se ponía alrededor de la ciudad, y el que quiere invadir la ciudad forzosamente y necesariamente tiene que derribar el muro. Y lo que dice el Señor es, te van a atacar, van a querer entrar a tu corazón, pero yo te he constituido para todos los demás en un muro fortificado, no de piedra. ¿De qué? De bronce, y van a pelear contra ti. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esa pelea contra ti? Pero no te vencerán, no te van a derrumbar, no te van a tirar, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Mira, el Evangelio se ha vendido en los últimos años como el Evangelio del éxito, el Evangelio de la no pobreza, el Evangelio de la abundancia. Y yo quiero decirte algunas cosas. Por ejemplo, la tradición dice que el apóstol Pedro murió crucificado. Jesús murió crucificado, aparentemente derrotado. Y dice el apóstol Pablo que los apóstoles andan siendo como gente sin valor, como que son la escoria del mundo. Dice, andamos como pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos. Como derrotados, pero no destruidos. Y dice una serie de contrastes que la gente de afuera ve, pero que él está seguro de que es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Y yo te digo lo siguiente, ha habido un engaño en general en la iglesia universal, en el cual te dicen, si tú te conviertes a Dios, se acabaron tus problemas económicos, se acabaron tus problemas familiares, se acabaron tus problemas en el trabajo, siempre vas a tener abundancia de dinero, siempre vas a tener paz con todo mundo. Y no es verdad, porque aquí es lo que le está contestando el Señor a Jeremías. Le está diciendo, tú aún no eres perfecto, tienes que convertir aún ese corazón que tienes, aún lo tienes que convertir, y entonces vas a ver lo que yo te voy a dar. Y te voy a hacer que seas un muro mucho más resistente del que actualmente eres, porque vas a sufrir embates. Y una cosa te digo, y aquí parece que hay una contradicción, pero no lo hay. Dice, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y yo pregunto, ¿esto va a pasar aquí en la tierra o allá en el cielo? Unos en la tierra y otros en el cielo. Unos aquí van a morir siendo perseguidos, van a ser asesinados y van a padecer injusticia. ¿Quiénes son? Híjole, no sé. Lo que yo te puedo decir es que les he hablado algunas veces sobre libros de la iglesia primitiva. Y hay unos casos en los que murieron estos hermanos de una forma terrible que no quisiera ni siquiera imaginarla, pero hay un hermano que fue a ser juzgado a Roma, y en Roma, ¿saben cómo lo mataron? Lo ataron a un ancla
lo amarraron y lo echaron en alta mar para que muriera ahogado. ¿Tú te imaginas esa muerte? Y yo pregunto, ¿tú crees que se fue derrotado? Porque él padeció la muerte primera. Pero en la muerte segunda, la que todos leemos en el libro del Apocalipsis, él va a tener un galardón especial. Por tanto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Sí te das cuenta? Tú tienes que ser consciente de lo que Dios de verdad habla, no de lo que la gente que o no lo que queremos oír porque nos conviene. A nadie de los que estamos aquí, te lo repito, a nadie nos gustaría morir siendo como piras. O sea, que nos llenen de cebo, que nos amarren y que nos incendien para que tengan los romanos cómo jugar en el circo romano. A nadie nos gustaría, pero hubo hombres y mujeres que murieron así. Y te pregunto, ¿fueron derrotados? No, no fueron derrotados, porque su galardón, su premio, es cuando estemos allá. Los que van a ser derrotados, los que van a rechinar los dientes, va a ser en el juicio final. Los que creyeron que ganaban sobre esos cristianos que murieron de esa manera, los que creyeron que los vencían, van a darse cuenta de lo que es verdaderamente la muerte segunda. Por tanto, nadie esté triste. Al contrario, tomemos fuerza, animémonos los unos a los otros y digamos, aún hay muchas cosas que están por delante. Convirtámonos en nuestros corazones para que Dios pueda transformarnos. Analicemos nuestras vidas para poder sacar lo precioso de lo que es vil. Y para que nosotros podamos ser hechos por Dios, no nosotros a nosotros mismos. Dios hacernos a nosotros un muro fortificado de bronce, que vamos a ser atacados, mas no destruidos. Vamos a padecer hambre, pero no vamos a morir de hambre. Tienes que leer Jeremías. Tienes que leer cómo fueron. El profeta Isaías, por ejemplo, parece que el profeta Isaías, con todo y que parece que lo que escribió es más bien un evangelio, la tradición dice que este hombre murió aserrado. ¿A quién le gustaría morir así? A nadie. Todos decimos, Señor, que cuando yo me muera dormidito. Y que cuando me quiera despertar aquella, se lleve el susto de su vida la vieja. ¿No? Vamos a ponernos en pie. Hermano, esto lejos de desanimarnos, lejos de preocuparnos, debería de animarnos. Y de ver que los que tienen la gracia de padecer, padecemos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que no hay nada que no vaya a ser recompensado. No que estemos conformados, o sea, conformistas. No estoy hablando de conformismo. Si puedes tener un mejor trabajo, ponte a estudiar para tener un mejor trabajo. Pero si por causa del Evangelio te quedas sin trabajo, no te sientas mal. Adáptate a lo que tienes. Dije, adáptate. Y que si el Señor permite que vuelvas a tener, seas generoso en el dar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por estas cosas, Señor, que nos abres a nuestros ojos, Señor. Y te pedimos que seamos hombres y mujeres decididos a convertirnos, a entregarte nuestro corazón para que podamos ser restaurados por ti. Queremos y anhelamos ser, Señor, ese muro fortificado, Señor, de bronce, y que cada uno de nosotros, cuando leamos tu palabra, entendamos eso de lo que quiere decir sacar lo precioso de entre lo vil, y que deseemos, Señor, por sobre todas las cosas, guardarnos en santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.